personas, sino es de una forma generalizada, ¿verdad? Y lo que yo quiero recalcar en el sermón de esta mañana es la gracia, la bondad y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso queremos tener un canto para la honra y gloria de Dios con nuestro hermano Israel. Y si usted se lo sabe el cantito, cante con nosotros. ¿Va a usar un micrófono, hermano? No. Ok. Pase para acá. Sí. Pero cante para que me dé la chava. Sí, sí. Vamos a cantar un canto que se dice: tierra bendita y divina es la de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañadas con alumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuentan la historia del pasado, la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador. Y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos muros, quedan en ti testigos muros, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios. Del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios. Muy bien, vamos a orar antes de comenzar con el sermón. Oremos. Padre Santo, ahora vamos a abrir tu palabra. Te ruego, Señor, que puedas bendecir tu palabra y que pueda quedar grabada en la mente de cada uno de mis hermanos. Tú, Señor, anduviste por
todos aquellos lugares de Palestina, predicando tu palabra, Señor, aquellos corazones atormentados. Bendice a tu pueblo en este momento, te lo ruego, Padre eterno, que los puedas bendecir grandemente. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, el título de este sermón es Por gracia soy ¿qué? Salvos. Ahora, yo quiero comenzar, ¿qué es lo que significa para usted por gracia soy ¿qué? Salvo? Hay personas que creen que para ser salvo tienen que hacer algo, tienen que hacer algún sacrificio. Al otro día yo estaba viendo por la televisión que salió una gran profesión para cierto lugar, pero vi que una señora iba de rodillas caminando y tenía que caminar con sus rodillas como una milla. Y vi cómo se le había gastado toda la rodilla, entonces se había amarrado ahí a unas vendas en su rodilla para poder continuar, porque ella había hecho un voto para que el Señor pudiera perdonar ¿qué? Sus pecados. Entonces ella dice, yo hago este sacrificio en favor, dice, de la humanidad y en favor mío para ser ¿qué? Perdonado. Y este versículo que escribió el apóstol Pablo al libro de los Efesios dice que por gracia soy ¿qué? Salvos. Y este es un don ¿de quién? De Dios. Ahora, la palabra don, ¿qué significa? La palabra don significa regalo. Y ahora yo les digo, cuando a usted le dan algo, un regalo, ¿tiene que pagar por él? ¿O es por gracia o es por salario? Es por gracia. Por un regalo no se paga ¿qué? Absolutamente nada. Se lo dio la persona porque le dio la gana de regalárselo. Y eso se le dice ¿cómo? Gracia. Ahora, la gracia que Dios nos da es el don inmerecido. O sea, en pocas palabras, el pecador lo único que merece es la muerte, no merece vivir. Pero Dios en su infinito amor se place en salvarnos, en darnos la oportunidad de la vida. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Pero antes de eso vamos a ir al Antiguo Testamento en el libro de Éxodo 24. Vamos a usar la Biblia. Y espero, mis hermanos, que no se me vayan a dormir, por favor. Voy a tratar todo lo posible de que ustedes se puedan mantener despiertos, bien allí, atentos. Porque el que se esté durmiendo, yo lo voy a pasar aquí a predicar en vez de mí. Y yo me voy a sentar ahí y me voy a comenzar a dormir. Muy bien, Éxodo 24, ¿cómo dice? Léanlo, quiero escuchar. Mejor dicho, Éxodo 20:14, mis hermanos. Le faltó el 1 ahí, el 1. Solo póngale el 1 y busque Éxodo 20:14. Muy bien, no cometerás ¿qué? Adulterio. Hasta ahí nomás dice, solo dice, no cometerás ¿qué? Adulterio. Pero no especifica, ¿verdad? No especifica, solo dice, no cometerás adulterio. Y yo me imagino, Dios en su infinito amor y sabiduría, no tenía que andar especificando tanto ese mandamiento. Porque ese mandamiento está explícito en toda la Biblia. ¿Sabían eso ustedes? Ahora, ¿cómo es que nosotros lo podemos saber ese mandamiento? Es por las acciones que se han dado a través de toda la Biblia y cómo lo narra la Biblia en diferentes partes de la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos comprender mejor ese ¿qué? Versículo. Ahí dice, no cometerás ¿qué? Adulterio, hasta ahí nomás. Ahora, entre el adulterio y la fornicación son dos cosas. Son dos palabras que diferentes, pero el hecho prácticamente es que el mismo. Como ejemplo, ¿qué es adulterio? El adulterio es cuando una persona que le juró lealtad
a su compañero o a su compañera, se va en pos de otra mujer que no es su mujer, que no es su esposa, y se llega a ella y tienen una relación marital entre ambos, entonces eso se le llama como adulterio. Y la otra contraparte es que una persona soltera con otra soltera y se unen en un estado de marido y mujer, no bajo del sagrado matrimonio, entonces ¿eso cómo se le llama? Fornicación. Bueno, específicamente yo solo quiero dar las pautas de esto porque voy a ir a un pasaje bíblico que es muy famoso en el Nuevo Testamento, que está en el libro de Juan. Y yo quiero hablar aquí acerca de esto porque Dios es un Dios de misericordia y quiere enseñarnos algo en esta mañana. Vamos aquí. Pero antes de esto quiero redondar más este versículo. Levítico 20:10. Un poquito adelante y estamos en Levítico 20, versículo 10. ¿Alguien que quiera leerlo, por favor? Léanlo. Ahí está. Dice así. Si un hombre, oiga bien, cometiere ¿qué? Adulterio con la mujer de quién? De su prójimo. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Muertos. ¿Cuál era la sentencia para estos dos? Entre el adúltero y la adúltera. ¿Cuál era la sentencia? ¿Era qué? La muerte. Ahora, para haber adulterio tienen que haber ¿cuántas personas? 2 personas. 2. Y estas 2 personas tendrían que ir tendrían que ser enjuiciados por... ¿Saben quién era que los llevaba a juicio? No eran, oiga bien, no eran los que los llevaba a juicio los sacerdotes levitas. No, ellos no eran. Sino que la que la llevaba a juicio eran los que habían sido ofendidos. En pocas palabras, el hombre tenía que llevar a su mujer ante el tribunal de Israel. Ahí era juzgada. Y el hombre también tenía que ser llevado ante el tribunal de Israel. Y ahí eran juzgados. Los sacaban del campamento. Y como en Israel abundaban las piedras, ¿saben qué es lo que les pasaban? Los mataban a puras pedradas fuera del campamento a estas personas. Lapidadas, muertas ahí. Por haber cometido un ¿qué? Un pecado bien horrendo, porque para Dios ese pecado era ¿qué? Terrible. Ahora, yo no es que específicamente yo voy a hablar de esto del adulterio, sino que solo estoy tomando esta información para que ustedes puedan entender mejor lo que yo voy a predicar en el Nuevo Testamento, para que no digan, hey, este se lo sacó de por ahí, esto se lo inventó. No, voy a usar la Biblia y voy a usar el espíritu de la profecía también. Vamos allá al libro de San Juan capítulo 8 y ahora sí van a comenzar a entender ustedes mejor. ¿Se me están durmiendo, hermanos? Si están durmiendo, se digan amén, por favor. Muy bien, vamos a comenzar desde el versículo 1 hasta el 11. Y vamos a leer el pasaje y después vamos a comenzar a hablar de esto. Dice así: por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida ¿en qué? En el adulterio, poniéndola en medio.
¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús allí? Jesús se le estaba predicando a una gran ¿qué? Multitud de personas ahí. Jesús estaba sentado y estaba la gran multitud de personas escuchando ¿a quién? A Jesús. Y estos individuos, que eran los escribas y los fariseos, tomaron a una mujer en el lecho de ¿qué? Ya me imagino los ancianos, imagínense los ancianos acá, yendo hasta el lecho de una persona. Eso es un gran atrevimiento, ¿o no? O sea que a esta mujer la hallaron con las manos en la masa, en pocas palabras. Pero ya vamos a ver cómo es que esto fue un plan macabro que hicieron estas personas. Fue un plan diabólico. Entonces la hallan en el hecho del adulterio a esta mujer y la llevan ¿hacia dónde? A donde está Jesús. Y esta mujer la llevaban de arrastrada a estos rabinos, estos religiosos. La llevaban y no lo llamaron a Jesús a un ladito. Mira, te queremos decir algo, Jesús. Fíjate que encontramos al estilo salvadoreño, fíjate que encontramos a una mujer en adulterio. No, sino que la llevaron a donde estaba ¿qué? Toda la multitud, y no la bastó ponerla a un ladito, sino que la pusieron en medio. ¿Para qué? Para avergonzarla. Y esta mujer tenía una gran ¿qué? Vergüenza, mis hermanos. No es fácil que usted tenga que enfrentar a un individuo que tenga que enfrentar a una masa de gente. Pero solo llevaban ¿a quién? ¿A quién llevaban ellos? ¿Cómo dice? No hablen con miedo, mis hermanos. El Señor les ha dado una buena garganta. Desátenla así como la desatan en la casa. Allá gritan, brincan, cantan, bailan. No bailan los hermanos. Mire, mire, la mujer está ahí, entre la multitud. Ahí está el centro Jesús, de toda la gente escuchando. La pone en el mero centro para hacer ¿qué? Enjuiciada a esta mujer. Pero hay algo ahí que falta. Recuerden que ya leímos un versículo en Levítico 20:10. ¿Qué es lo que decía? Que deberían de ser llevados ¿cuántos? Las dos personas. Pero lo raro ahí es que solo está la mujer, no está el hombre también. Para haber adulterio o fornicación tiene que haber ¿cuántas personas? Dos. Pero solo llevan a esta ¿qué? Pobre mujer. Sigamos leyendo. Versículo 4. Y le dijeron, mire, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Dice, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Pero vemos que Jesús no dice qué. Y eso es bueno, porque hay veces, mis hermanos, que hay que qué. Y probablemente si le hubieran preguntado a otro, hay que apedrearla. Hay que apedrearla, hermanos, hay que apedrearla. Pero Jesús, ¿qué es lo que hizo? Callar, mis hermanos. En vez de cuando vienen estas cosas a nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Callar, porque con la misma medida que mides, serás ¿qué? Medido. Y con una cuarta ¿qué? Tenga cuidado. Muy bien, versículo 5. Mejor dicho 6. Y esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra. ¿Con qué? Con el dedo. Mire, como les dije, este era un plan diabólico de los escribas y los fariseos. Lo que querían era tentar a Jesús. Armaron este plan con esta mujer. Y el espíritu de profecía dice que esta mujer fue inducida por ellos mismos en el mismo acto del adulterio. Y una vez que la vieron en el adulterio, la atraparon, la agarraron y dijeron, esta es la oportunidad para enjuiciar al llamado Jesús. Lo queremos matar a este hombre.
porque no es un estorbo, porque estamos perdiendo adeptos de nuestra religión. Queremos quitarlo de encima, queremos matarlo, pero no hallamos la forma como matarlo. Y esta es la oportunidad para poderlo, ¿qué? Llevarlo a juicio. Y entonces planificaron de esta manera. Este fue el plan de ellos. Ok, mira, fariseo mayor, le decía uno al otro, y tú, fariseo menor, vamos a hacer este plan. Ok, escucha. Hay que planificar bien, porque cada vez que nosotros enfrentamos a Jesús, siempre nos sale, ¿qué? Ganando. Siempre nos gana en nuestro propio, ¿qué? Terreno. Porque Jesús iba hasta la sinagoga, dice, de ellos, y ellos le lanzaban preguntas, y Jesús les decía, vosotros preguntáis lo que ya sabéis, les dice. O sea que para él además la pregunta. Entonces dice, este es el plan. Si él dice que la mujer no sea apedreada, está menospreciando la ley de ¿quién? De Moisés. Si la deja libre a esta mujer, Jesús está menospreciando la ley de Moisés. Y la ley dice que debe ser ¿qué? Debe ser muerta a pedradas. Y si dice que la matemos a pedradas, entonces está pasando sobre el poder judicial de Roma, porque solo Roma es el que dicta muerte sobre las personas. También lo llevamos al juicio, lo enjuiciamos con Roma, y Roma nos da la oportunidad de poderlo ¿qué? Entonces lo tenemos entre la espada y ¿qué? ¿Qué les parece? ¿Eran buenas personas estos fariseos y escribas? No, porque hay personas que se hacen pasar por religiosos, pero no tienen un pelito de santidad. Son secuaces de Satanás, mis hermanos. Son agentes del diablo. Y estos eran los que eran los fariseos y escribas. Siempre andaban buscando ocasión como matar a Jesús, pero tenían una víctima. Y estaban abusando a esta mujer también, aunque esta mujer también no tenía pelitos buenos, porque ella tenía estos malos hábitos, y estos malos hábitos los estaban llevando ¿hacia dónde? Hacia su propia ¿qué? Muerte. Entonces veamos, y dice que aquí lo hacían por tentarle. Ahora, vamos a ver esto. Estos individuos hacían el papel de ¿qué? Del tentador. Tenemos a Jesús y tenemos el papel del diablo ahí, el papel de Cristo y el papel de Satanás. Ellos estaban aquí ejemplificando el carácter de Satanás, los escribas y los fariseos. Y por el otro lado, Dios, que lo que hace, calla. Pero miremos esto. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia ¿qué? Conciencia, salía uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más postrero, hasta el más joven, y quedó solo Jesús con la mujer que estaba en medio. En el deseado de todas las gentes, mis hermanos, en las páginas 425 y las páginas 426, cuando le llevaron a la mujer, esta penitente, la llevan ahí al juicio de Jesús. ¿Y qué era lo que Jesús iba a pronunciar contra esta mujer? Dice que el corazón de esta mujer por dentro temblaba, o sea, presentía la muerte de sus verdugos. Pero el compasivo Jesús no nos ve como las demás personas nos ven. Jesús ama al pecador, oiga bien, pero aborrece el pecado. Y nosotros amamos el pecado y aborrecemos al pecador, imagínense. Porque los fariseos estaban aborreciendo el pecado.
Perdón, estaban aborreciendo a esta mujer, pero estaban amando el pecado de esta mujer. Porque dice el espíritu de profecía que ellos mismos la habían inducido a hacer estas cosas. Hace algunos años, bueno, yo tenía una amiga por ahí. Y entonces el marido de ella se viene para los Estados Unidos, para acá. Y antes del mes ella ya tenía otra relación. Y le digo yo, hey, como hablamos los salvadoreños, hey, mira vos. ¿Por qué hiciste eso? ¿No ves que el hombre, por qué destruyes tu hogar? Y me dice ella, la verdad te voy a decir, me dice. La verdad es que yo no puedo pasar ni siquiera un mes sin tener un compañero a mi lado. Y yo me quedé así. Y si por esto me pierdo, no me importa. Además, yo no quiero ir al cielo si no tengo una persona a mi lado. Y me dejó así con los ojos a mí. Eres bárbara, le dije yo. Eres bárbara. En pocas palabras, a los 6 meses tenía otra relación con otra persona. Al año otra relación. De ahí otra relación. Sin fines de relaciones. En pocas palabras, la persona que está en este mundo llega a tener un mal hábito y eso se le llama prostitución. ¿Sí o no? Necesita la persona ser liberada. Necesita ser liberada por Cristo Jesús. Es un mal hábito que va en contra de los principios del Señor. Pero mire, a Jesús no le importó tanto el problema eso. A Jesús le importaba más la persona, ¿sí o no? Y ahora vamos a leer un poquito del espíritu de profecía. Oiga bien. Un grupo de fariseos y escribas se acercó a él y arrastrando a la mujer aterrorizada, a quien con voces duras, ávidas, acusaron de haber violado el 7º mandamiento. Eso es lo que dice esta parte. La habían acusado por haber violado el 7º mandamiento. Ahora ven, la reverencia que ellos manifestaban ocultaba una profunda maquinación para arruinar a Jesús. Querían valerse de esta oportunidad para asegurar su condena, pensando de que cualquiera que fuese la decisión hecha por Jesús, si Jesús decía libre, entonces le iban a enjuiciar a Jesús de esa manera, porque solo la ley tenía el derecho de enjuiciar a esta mujer y tenía que cumplirse. Si decía mátenla, le caía el imperio romano a Jesús. Entonces prácticamente estaba como entre la espada y la pared, pero Jesús resolvió este problema. Y oiga bien lo que dice aquí. Y Jesús miró un momento la escena y la temblorosa víctima avergonzada de los dignatarios de rostros duros y sin rostros de compasión humana. Su espíritu de pureza inmaculada sentía repugnancia por este espectáculo. Bien sabía él que con qué propósito se le había traído este caso. Leía, oiga bien, leía el corazón y conocía el carácter de la vida de cada uno de los que estaban en su presencia. Estos individuos eran peores que la misma mujer. Pero Jesús, dice la Biblia, que comenzó a escribir ¿en qué? Cayó y comenzó a escribir en tierra. No dijo nada, no pronunció ni siquiera una palabra. Y comenzó a escribir en tierra con sus dedos. Con el mismo dedo que se escribió el 7º mandamiento, comenzó a escribir en tierra. No estaba escribiendo en tablas de piedra por esa vez, sino que estaba escribiendo en tierra. Porque si tú escribes en tierra, puedes
borrar, pero si escribes en tablas de piedra, allí no se puede ¿qué? Borrar. Y comenzó a escribir, dice el espíritu de profecía, renglón tras renglón, acerca de la vida de estos individuos acusadores y de sus pecados. Y cuando Jesús los vio, le miraron y conectaron esa vida. Jesús les comenzó a leer todo su corazón. Y ellos, dice el pasaje bíblico, acusados por su conciencia. Ahora, yo pregunto, ¿cuándo es que a ti te acusa la conciencia? ¿Cuando estás haciendo lo bueno o cuando estás enjuiciando a otra persona de lo mismo que tú has hecho? Entonces Jesús dijo, si alguno se siente libre de ¿qué? De pecado, que sea el primero en tirar ¿qué? La piedra a esta mujer. Pero todos ellos eran ¿qué? Pecadores. Desde el más viejo hasta el más joven es pecador. Mire, es que nosotros no es que nos hacemos pecadores. Nosotros ya nacemos siendo ¿qué? Pecadores. Tu vida, tu deseo es pecar. Somos malos de nacimiento. Nuestras acciones son malas. Y no es que tú digas, ese hombre era tan bueno y se convirtió en malo. No, una persona que es buena no se puede convertir en mala. Se convierte en malo porque ya es malo, ya nacemos malos. Pero cuando la gracia regeneradora de Cristo moldea nuestros corazones, aquello malo comienza a perder su poder. Y comienza el poder de Cristo a manifestarse en las personas en hacer actos buenos. Pero ya no son los actos de Él, sino que es el producto o el resultado del compañerismo que tiene con Cristo. Por eso es que hay muchos cristianos, oiga bien, que cuando se van de la iglesia llegan a ser peores que antes. Porque la misma palabra de Dios lo dice. Me recuerdo una vez que unas hermanas estaban peleando ahí por una famosa ceja. La otra muchacha no tenía muchas cejas, sí, unos 3 pelitos tenía mi hermana. Y la otra no tenía casi uñas. Y una le dice, hey, nosotros somos cristianas, quítate las cejas, le dice. Porque ella había puesto unas cejas, venden cejas postizas. Ustedes saben que para las mujeres hay una infinidad de cosas. Es más, usted tiene 20 millones y se lo acaba solo en una sola mujer, en cosméticos. Porque hay cosméticos y cosméticos y cosméticos, ¿sí o no? Bueno, en esta ocasión, no, cosméticos estoy hablando de una forma generalizada mucho. Y entonces, entre esos cosméticos, ahí van las pestañas, uñas, chonguitas, que ganchitos, que etcétera. Bueno, ella había comprado sus cejitas porque estaba pelona, pues, va, no tenía cejas. Y hermano, y la otra mujer estaba enojada, le dice, somos cristianas, somos hijas de Dios, y tienes que arrancarte, le dice, las uñas, le dice la otra, ¿verdad? Y le dice, yo me arranco mis uñas postizas cuando tú te arranques las cejas. ¿Te das cuenta? Por eso es que dijo Jesús, si alguno se siente libre de pecado, que lance ¿qué? La primera piedra. Pero como a ellos los acusaba, oiga bien, los acusaba su conciencia, y ellos eran unos grandes adúlteros. Y les voy a explicar por qué los fariseos eran adúlteros también. Y número 1, ellos estaban haciendo un juicio falso, porque no estaba ¿quién ahí? No estaba el hombre, solo estaba la mujer. Y para hacer un juicio tenía que estar el hombre y la mujer, y no tenían que llevarlo los religiosos, sino que quien la tenía que llevar a la justicia era el esposo, o la esposa tenía que llevarlo a la justicia. Ahí estaban cometiendo un grave error ellos de muerte, porque estaban planificando una muerte a esa mujer de una forma injusta planificada. Ahí ya Jesús los podía matar a ellos. Y ellos los acusó la conciencia y se vieron aterrorizados, porque si Jesús seguía hablando, los iban a matar a ellos a pedradas también. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía dice que ellos indujeron a esta mujer al adulterio. Ahora le voy a explicar. Jesús dijo, mas cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya pecó ¿en qué? Otro punto es, oíste que fue dicho a los antiguos,
no cometerás adulterio, dice Jesús, vea, y más cualquiera que mire a esta mujer. Y también dice Jesús, dice, y cualquiera dice que le dé carta de divorcio, a no ser por adulterio, hace que esta mujer peque, y el que se casa con ella también que peca. En pocas palabras les voy a hablar esto. Si un fariseo o un escriba tenía una esposa y ya la señora ya le estaba poniendo ya un poco feíta a la mujer, y ya las tortillas que le hacía no le salían redondas sino cuadradas, ya era una ocasión para darle ¿qué? Carta de divorcio. Pero estas mujeres eran divorciadas, oiga bien, eran divorciadas y se iban a casar con otro hombre y caían ¿en qué? En el adulterio. Y este individuo que le daba carta de divorcio a esta mujer y se casaba con otra más joven, estaba en pecado. Y todos estos fariseos habían hecho esto, por lo tanto tenían que morir también ¿a qué? Por eso es que los estaba acusando ¿qué? La conciencia. Miren mis hermanos, ya casi termino y apenas voy por la mitad. Me estaba acusando ¿qué? La conciencia. Y entonces vamos a leer el 9. Pero al oír esto los acusaba su conciencia y salía uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más postrero, hasta el más joven. Y quedó solo Jesús con la mujer que estaba ¿qué? En medio. Entonces Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. ¿Y qué dice? ¿A dónde están los que te acusaban? Le dice: ni yo ¿qué? Te condeno, vete y no peques ¿qué? Más. Jesús, ahora yo les digo, ¿quién era el que podía tirar piedras ahí? Solo Jesús, porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. En pocas palabras, Jesús nunca pecó. El único que podía tirar piedras ahí era ¿quién? Jesús. Ahora, el pecado que había cometido esta mujer era digno de muerte. Merecía morir. Por un lado estaba Satanás acusando a esta mujer que debería de morir porque había faltado al séptimo mandamiento, ¿sí o no? Estaba Jesús acusándola que debería, mejor dicho, Satanás acusando a esta mujer por medio de este individuo que debería de morir. Pero se equivocaron a donde fueron. Porque la llevaron donde el Salvador. Y cuando Jesús se llama Salvador, es porque tú y yo no te puedes salvar por ti mismo. Necesitas de un Salvador. Necesitas de la gracia redentora. Por eso es que Pablo escribe al Efesio: por gracia soy salvo. Lo único que merecía esta mujer era morir, pero era salva por pura ¿qué? Gracia. No era porque ella haya hecho algo bueno, sino que el resultado de su pecado la estaba llevando ¿a dónde? A la muerte, y merecía morir. Y no solamente ella, sino que también los escribas y los fariseos. Pero Cristo estaba como abogado para ella. Eso quiere decir que por tu pecado, por grande que sea, Cristo está en defensa tuya. Te defiende de Satanás. Está allí para defenderte de la muerte. Pero el pecado que hizo esta mujer no se quedó impune. Un día Cristo Jesús lo tuvo que pagar en la cruz del Calvario, ese pecado. Porque la ley demanda ¿qué? Justicia, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y la ley demanda eso. Pero allí estaba Jesús para defenderla de los verdugos, de los fariseos y de los escribas. Ahora, y Jesús le dice: mujer, Dios mismo, ni yo ¿qué? Porque la Biblia dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús es un salvador de pecado.
Jesús no te salva en tus pecados. Jesús te salva del pecado. Y yo le pregunto, ¿la salvó Jesús a esta mujer? ¿Le otorgó la gracia redentora? Sí. Porque si no le hubiera otorgado la gracia redentora, esta mujer hubiese ¿qué? Muerto ahí mismo al instante por sus verdugos. Pero Cristo se puso en medio de ellos y le dijo, mujer, ni yo te condeno. ¿A dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. Y luego le dice, vete, ¿y qué dice? Vete y guarda ¿qué? Para no pecar, tiene que guardar usted ¿qué? Y Cristo, allí hubo un gran milagro en el corazón de esta mujer. La liberó de la muerte, le liberó del mal hábito que tenía esta mujer. Y esta mujer, dice el espíritu de profecía, que llegó a ser una de las grandes discípulos de Cristo. Y cuando se vio libre de sus verdugos, la mujer cayó de rodillas, llorando ante los pies de Jesús, llorando, y se sintió libre. Libre porque miró la muerte a sus espaldas. Estuvo a punto de ser muerta, mas Cristo la liberó. Y un día cuando venga Cristo en gloria, la va a resucitar. Y esta mujer adúltera va a estar en el reino de los cielos, porque la gracia de Cristo la alcanzó. Y yo te digo en esta mañana, lo mismo es para ti. La gracia de Cristo te alcanza. Por horrendo que sea tu pecado, Cristo te alcanza. Cristo te ama. Cristo te ama con un amor más fuerte que la misma muerte. Él no le gusta tu pecado, pero te ama a ti. No ama tu pecado, pero te ama a ti. Te ama a ti, pero te aborrece lo que tú haces, pero te ama a ti. Por eso es que Él murió por ti. Y te salva. Es lo mismo. El diablo siempre está ahí para acusarte a tu conciencia. Pero Cristo te dice, ven a mí, te quiero ¿qué? Salvar. Quiero salvarte de la muerte. Quiero que vengas a mí, porque yo quiero que tú tengas vida. Yo soy un salvador de pecado. Te voy a salvar de la condenación eterna y te voy a hacer restablecer a un estado original como el que tuvo Adán y Eva antes del pecado, y morarás conmigo por toda la eternidad. ¿Habrá alguno que quiere decirle, Señor Jesús, yo también soy pecador? Cada uno peca de una forma diferente, mis hermanos. Uno a la verdad en forma de adulterio, otros por medio del chisme, otros son orgullosos, otros son peleoneros, otros, etcétera, etcétera. Pero cada ser humano tiene más de un vicio. Todos tenemos que arrastrar con problemas en nuestra vida y nadie está libre de pecado. Todos somos pecadores, porque ya nacemos en pecado, ya traemos esa mancha del pecado. Por eso es que dijo el salmista Salomón, en pecado me concibió mi madre, dice. Tú no te haces pecador, tú eres un pecador y necesitas de la gracia y de la salvación de Cristo. ¿Habrá alguno que quiere decir, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador, quiero pertenecer al reino celestial? ¿Habrá alguno que quiere decirle, Señor, perdona mis pecados? Sé que, Dios me la bendiga, sé que tú moriste en la cruz del Calvario para librarme de la maldición del pecado. ¿Habrá alguno ahí que el Espíritu Santo le está hablando a la conciencia? Dígale, póngase de pie, no tenga miedo, mi hermano. ¿Habrá alguno que quiere decirle, Señor Jesús, quiero seguirte como te siguió esta mujer? Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios me lo bendiga. ¿Habrá algún otro hermano? ¿Habrá algún otro hermano ahí? Dios me la bendiga, mi hermano. Yo sé que el Señor está trabajando. El Espíritu del Señor la está tocando. Venga enfrente, voy a orar por usted, mi hermana. Pase con ella, pase, mi hermano, pase con ella, por favor. ¿Habrá algún otro hermano aquí? Acompaña a la hermana, vamos a orar. Yo sé que el hermano ha sido tocado grandemente. Venga, hermano. Vamos a orar por la hermana. ¿Habrá alguna otra persona que quiere decirle, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador? Soy un gran pecador, necesito de tu gracia. Necesito que me perdones. Por la sangre inmaculada de Cristo, dígale al Señor, perdóname, Señor, de mis pecados. ¿Habrá alguno que quiere decirle eso? No endurezcas tu corazón.
No tengas miedo. Eres pecador, ya lo sé, ya lo sabemos. No tengas miedo, el Señor te llama. Habrá alguno por acá que quiere decirle, Señor Jesús, te entrego mi corazón, ayúdame. Vamos a orar, hermano. Venga, hermano Fidel. Vamos a orar. Y la iglesia que está ahí puede arrodillarse también y vamos a orar juntos por estas tres personas. Todos somos grandes pecadores. Yo sé que el Señor está tocando el corazón y el Señor va a obrar grandes milagros en cada uno de estos hermanos. Y si hay algún otro ahí que ha sido tocado, venga acá al frente. Yo no quiero orar antes, si usted no quiere, pásele. Vamos a orar. Oremos. Pueden arrodillarse, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Tú dijiste, Padre, ni yo te condeno. Es que tú no viniste a condenar al mundo, Señor. Somos los seres humanos que nos condenamos unos a otros. Es Satanás quien nos condena. Tú viniste para salvarnos, pero también nos dice, vete y no peques más. Vete y apártate del mal. Vete y guarda mis mandamientos. Por ese mandamiento es que transgrediste, estás siendo enjuiciado y te lleva a la muerte. Pero yo te libero. Yo te digo en esta mañana, vete y no peques más en el nombre de Cristo Jesús. Aquí hay muchos hermanos que están sufriendo por causa del pecado. Pero tú, Señor, nos has visitado en esta mañana para decirnos, vete y no peques más. Te otorgo mi gracia redentora, mi gracia, la oportunidad de la vida eterna. Por el otro lado está Satanás acusándonos, pero tú nos dices, ni yo te condeno. Gracias, Padre, porque nos amas, que nos amas con un amor más fuerte que la misma muerte. Nos amaste tanto que no te importó morir en la cruz del Calvario. Por eso es que tú, Señor, nos otorgas la gracia. Y ahora aquí están mis hermanos, Señor, de rodillas ante ti. Te ruego que los bendigas, Padre. Si ellos han puesto la mano en el arado, Señor, que no miren atrás, Padre. Y que un día cuando tú vengas en gloria, ellos puedan ser levantados juntamente con todo tu pueblo, Padre. Gracias, Padre, por escuchar esta oración. Y gracias, Señor, por liberar a estas personas, porque te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.